Continuando con el manga donde lo dejamos en la segunda parte, vemos que luego de que Luo anunció a toda la escuela que debían respetar a la prota, todos los vampiros se reunieron en una especie de asamblea, donde el director de la escuela dio la bienvenida a un nuevo personaje. Este personaje se llama Min ZJ Yang, pero como su nombre es complicado yo le diré Juan. Que bueno, ahí cuando el director presentó a Juan en la asamblea, la mayoría de los vampiros comenzaron a relamerse los labios porque está claro que se lo quieren devorar. El detalle es que a Juan parece valerle madres que todos los vampiros lo miren con deseo. Él se mostró sumamente calmado y se fue a sentar ignorándolos a todos. La cuestión es que tras finalizar la asamblea, Juan fue arrinconado por unos cuantos vampiros que querían aprovecharle de él porque es nuevo y humano. Sin embargo, el Juan no salió bastante roto porque en una de esas vemos que pudo madrearse a todos los que estaban por someterlo. Así es como tras dejarlos tirados en el suelo se fue a otro lugar donde se topó con Luo. Ahí Luo le dio el consejo de que si quiere que le vaya bien en la escuela, debe evitar llamar la atención de esa forma, pero bueno, este Juan es bien basado, se hizo el sordo ante el consejo de Luo y siguió su camino. Continuando con la historia vemos que la prota se encuentra tomando un baño mientras piensa si en realidad las personas la comenzarán a tratar mejor ahora que Luo dio la orden de que la respeten, pero bueno, ahí en medio de que la prota pensaba esto, apareció precisamente Luo como el propio basado a quitarse la ropa ya que quiere bañarse con la prota. Y sí, no hay nadie que lo evite porque ya sabemos que este tóxico hace lo que le da la gana, al fin y al cabo esa es su casa. Por eso lo vemos con total libertad sumergirse a la tina en donde se encuentra la prota sin que ella pueda hacer nada para evitarlo. Sin embargo, este avance de intimidad resultó ser demasiado para la prota, por eso en medio de la escalada la pobre se terminó desmayando, siendo que al cabo de un rato la vemos despertar, pero ya no está en el baño. Ahora se encuentra en un sofá, y ya el vampiro no está en pelota, ahora el basado se puso una bata. Pero bueno, más allá de los detalles estéticos, el vampiro aprovechó la ocasión para preguntarle a la prota por qué se desmayó, y bueno, ahí la prota le dice que últimamente ha estado muy preocupada estudiando para ganarse la beca de la escuela, así que quizá ese estrés fue lo que hizo que se desmayara. Que ante esto, el vampiro le preguntó a la prota por qué está tan obsesionada con obtener beca, y bueno, ahí la prota le dice que necesita el dinero de la beca para costear el tratamiento de su hermano, pero claro, ahí Luo aprovechó la oportunidad para decirle a la prota que él puede pagar el tratamiento de su hermano, siempre y cuando ella le pague con su cuerpo. Pero la prota no quiere hacer ese trato, porque es que ese trato es casi igual al de los ojos Shinigami en Death Note, si lo haces sales perdiendo. Pero bueno, la verdad que al vampiro basado le valió madres todo lo que dijo la prota, él igual aprovechó la ocasión para besarla porque como ya sabemos, este fantoche hace siempre lo que quiere. Cuestión que al día siguiente, vemos a Luo pedirle a su hermano que cambie a la prota de sección, pero pailas, su hermano le dice que no puede hacer eso en pleno año escolar, así que pailas, el vampiro basado se nos fue molesto ya que es primera vez en toda la serie que no consigue lo que quiere. Que por otro lado vemos a la prota bajando unas escaleras, pero por estar pensando en su inexplicable romance con Luo, no puso cuidado a los escalones así que la muy mensa terminó pisando en falso, y claro, ahí todo parecía indicar que se daría un buen madrazo al caer, pero no, justo en ese momento fue salvada por Juan, quien preciso iba pasando. Evitó que la prota se cayera, debido a eso quedaron uno cerquita del otro, y bueno, esta última escena fue vista por el vampiro basado a quien se le nota que está sintiendo muchos celos. Que claro, como la prota sabe que Luo es bien tóxico, ella decidió irse del lugar sin siquiera darle las gracias a Juan por haber evitado que se pegara contra el piso, siendo que cuando Juan continuó su camino, se cruzó con el mismísimo vampiro basado, quien se le quedó mirando con ojos de que lo quería matar, pero nada, el Juan ni le prestó atención al vampiro así que pasó de largo. Que en eso el mayordomo del vampiro dijo estar sorprendido de Juan, ya que es el primer humano que no se intimida ante Luo, pero bueno, Luo dice que eso es porque está recién llegado, que luego le enseñará modales. Tiempo después vemos a Luo diciéndole a la prota que le dé su beso del día, que como la prota no tiene más opción fue y se lo dio, sin embargo, el vampiro luce bastante distraído, de allí que la prota le preguntó si le pasa algo, que bueno, ahí Luo dice que está triste y necesita que la prota lo consuele, siendo que a esto, la waifu dice que lo consolará preparándole un filete, que bueno, esto no era lo que Luo tenía en mente cuando le pidió que hiciera algo para consolarlo, sin embargo, él aceptó la intención de la prota por hacerlo sentir mejor, y en razón de esto es que al rato los vemos a ambos en la cocina mientras la prota intenta preparar el filete.
El detalle es que en eso el vampiro se nos puso ansioso queriendo comerse a la prota antes que al filete, pero bueno vampiro, aguántate un poco porque las cosas tampoco son así a los golpes, deja que al menos la prota prepare la comida como debe ser y ya luego si meriendas, no seas abusador. Cuestión que cuando la prota tuvo listo el filete y se lo sirvió a Lugo, el vampiro comenzó a quejarse diciendo que estaba quemado y un poco crudo, pero sin importar esto, el vampiro le dijo a la prota que tendrá una salida con algunos amigos vampiros y quiere que ella le prepara la comida para el viaje, o sea quien te entiende Lugo, primero te quejas y luego pides más. En fin, al día siguiente vemos a la prota darle al vampiro la comida respectiva, pero al vampiro no le bastó con esto, sino que también subió a la prota al caballo para que la acompañe en la excursión vampiresca. Así es como luego de un tiempo cabalgando, la tropa de la excursión hizo una pausa para comer, y ahí nos damos cuenta que la prota se lució con la comida que preparó, pero más allá de eso, uno de los vampiros le avisó a Lugo que el recién llegado batió el récord de tiro al blanco, que bueno, Lugo no piensa quedarse atrás así que de inmediato se fue a disparar él también. Que bueno, mientras Lugo se dedicaba a soltar balazos como el propio psicópata, la prota se fue al bosque porque eso de andar viendo a los vampiros disparar no le causa ninguna gracia. El detalle es que cuando se fue al bosque se encontró con una serpiente de ojos rojos la cual no dudó en irla a morder. Lo bueno para la prota es que en eso apareció Juan para volverla a salvar. O sea, cada vez que la prota está en peligro aparece Juan. No sé, ya esto es muy conveniente, se me hace que el Juan la está espiando. Pero bueno, eso ahora no es lo importante es que por andar tirándosela de protector Juan resultó mordido en el brazo, así que bueno, ahí mismo el pobre se desplomó y ahora la prota tendrá que buscar una forma de neutralizar el veneno o de lo contrario el Juan se nos muere. De allí que la prota, apremiada por la situación decidió iniciar el proceso de extracción del veneno quitándole la camisa a Juan. El problema es que en eso apareció el vampiro tóxico, quien como de costumbre se hace presente en los momentos más comprometedores. Y claro, como el vampiro tiene la mente bien cochina comenzó a hacerse ideas que no son, de allí que la prota le tuvo que aclararle lo que pasó, que ella simplemente estaba paseando por el bosque, y una serpiente la intentó morder, pero ahí apareció Juan para evitarlo. Lo único malo es que Juan resultó mordido y ahora está que se muere, pero bueno, se nota que al vampiro le da igual si Juan se muere o no. Afortunadamente en eso iba llegando el médico de la expedición para tratarlo porque si fuera por Lugo Juan se hubiese quedado tieso en medio del bosque. De hecho el vampiro basado se llevó a la prota a otro lugar, aun cuando estaba claro que la prota quería quedarse viendo a ver qué pasaba con Juan. Así es como luego de salir del bosque, vemos que Lugo tiró a la prota dentro del carruaje, y ahí mismo comenzó a besarla de forma violenta, o sea se nota que Lugo está enojado, y es que sí, Lugo está enojado, y su enojo viene de los celos. Por eso el vampiro tóxico le prohibió a la prota que se junte con Juan. Lo malo es que la prota no busca a Juan, él aparece solito, así que cumplir con esa orden como que será bastante difícil. Ahora bien, en un cambio de escena nos vamos a enterar de una importante revelación, pues resulta que el atentado de la culebra fue planeado, y quien lo ordenó fue nada más y nada menos que el director de la escuela. Sí amigos, así como escucharon, el hermano de Lugo dio la orden de asesinar a la prota, y bueno, cuando le dijeron que el atentado falló porque Juan se interpuso, el hermano de Lugo dice que no importa, ya que tiene un plan para asesinar a la prota y vengarse de su hermano al mismo tiempo. Cuestión que 2 días después de este acontecimiento vemos a la prota de regreso a la escuela, sin embargo, ella sigue muy preocupada por la salud de Juan, pues resulta que desde aquel momento Juan sigue hospitalizado y no se sabe si podrá regresar a la vida o no, cosa que hace que la prota se sienta culpable ya que por estarla defendiendo a ella es que Juan ahora tiene 2 días en el hospital. Que bueno, como la prota no podía con su sentimiento de culpabilidad decidió salir corriendo para visitar a Juan. El detalle es que todo esto estaba siendo visto por Lugo, quien de seguro esperará a más tarde para cobrarle la desobediencia a la prota, pues por lo pronto vemos a la waifu llegando al hospital donde se encuentra Juan, y bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que el Juan no estaba tan mal como decían los rumores, o sea si le tienen el brazo vendado y toda la cosa, pero tampoco es que esté muriéndose. Creo que estoy peor de salud yo que Juan. Que claro, cuando la prota vio que Juan no estaba tan mal decidió irse. El detalle es que en eso Juan la tomó del brazo para decirle que no se fuera sin antes recibir su agradecimiento, que ahí, luego de que Juan le agradeció por la visita la prota se dispuso a irse. El problema es que ya el vampiro tóxico la estaba esperando en la puerta para reclamarle el hecho de que la haya desobedecido. Pero bueno,
Ahí la prota se nos puso un poco rebelde diciéndole a Luo que la desobedeció ya que sintió que tenía el deber de visitar a Juan ya que Juan la salvó, pero a ver, es obvio que el vampiro tóxico y celoso no iba a aceptar esa justificación como una excusa válida, por el contrario le dijo a la prota que la castigaría al llegar a la casa, siendo que en eso la aló del brazo para llegar a la casa cuanto antes. El detalle es que ahí apareció Juan para tomar a la prota del otro brazo, y bueno, ahora sí es verdad que Juan y Luo se van a tener que ver la cara. Siendo que en una de esas, Luo jaloneó a la prota fuertemente luego de lo cual, le clavó sus dientes en el cuello, todo ello con el propósito de que Juan entienda que la prota es suya. Que bueno, tras esta aclaratoria Luo se llevó a la prota y el Juan quedó con cara de que buscará venganza. Pero para poder consumar esa venganza primero tiene que recuperarse del veneno de serpiente, y además de eso, debe de esperar a que cuando se recupere la prota siga viva, porque por lo pronto vemos que el vampiro la arrinconó y comenzó a reclamarle su comportamiento rebelde, que a esto, la prota volvió a replicarle diciendo que ella sintió que era necesario hacerle esa visita a Juan, con lo cual, la discusión fue subiendo de nivel al punto en que el vampiro tuvo que ponerse amigable porque donde no se fuesen ido a los madrazos. Pero por más que el vampiro luzca amigable, eso no quiere decir que haya dejado lo tóxico, pues en una de esas la jaloneó de la cadera, le comenzó a hacer unos masajitos prohibidos, y luego la dejó exhausta en la cama. La verdad que no sé qué tipos de masajes le hizo, pero el caso es que logró calmar la situación que de por sí ya estaba muy tensa. Así es como tras dejar a la prota en la cama, el tóxico se fue a montar en una limusina donde se encontró la otra vampirita tóxica que le tiene ganas, pero la cuestión con ella es que el vampiro no la quiere a ella, así que palabras más palabras menos el vampiro se la sacó de encima. Pero gente, no crean que eso que está sucediendo aquí es casualidad, todo esto forma parte del plan del hermano de Luo, quien se encuentra observando todo desde las alturas y le comenta a su mayordomo que poco a poco le cobrará a su hermano la traición. Que la verdad yo no sé a qué traición se refieren, o sea yo creo que el director lo que tiene son celos de que su hermano se haya buscado a la prota, pero bueno, cada quien con su forma de expresar y reaccionar a las cosas. Entre tanto vemos que la prota despertó de la cama, y ahí fue atendida por los sirvientes de la mansión, para que se reponga de lo que sea que le hizo el vampiro basado, que dados los antecedentes seguro que fue algo traumático pero como las cámaras no mostraron el manoseo no puede saber con exactitud qué fue lo que pasó. Pero bueno, el caso aquí es que a la prota le dieron de comer para que recupere su estado de ánimo, y ahí, mientras la waifu comía, se puso a pensar en las últimas peleas que tuvo con Luo, dándose cuenta que en todas Luo parecía estar celoso, así que bueno, no es sino hasta ahorita que la mensa de la prota se está dando cuenta que la mayoría de los comportamientos violentos del vampiro es porque tiene miedo de que ella le ponga los cuernos con otro. Y bueno, la prota en lugar de pensar que Luo es un celópata obsesivo y trastornado, lo que hizo fue pensar que le parece algo tierno que Luo la cele de esa forma, o sea todo mal en este pasaje de la historia. Mi consejo a todas las morras y pibes que están viendo este video es que no romanticen el maltrato, si a ustedes les pegan váyanse a otro lado, pónganse a ver mis vídeos, pero no se queden en un lugar donde son abusados. Así que bueno, tras mi generoso consejo el manga nos traslada a donde se encuentra el vampiro tóxico conversando con su asistente. Ahí el asistente le pregunta a Luo si piensa dejar que la prota salga durante el baile, porque si gente, resulta que en la mansión se va a celebrar un baile donde estarán invitados todos los vampiros, y la pregunta tiene que ver con que como en el baile también estará la vampira que está enamorada de Luo, el asistente quiere saber si Luo va a permitir que la vampira se le insinúe enfrente de la prota. Pero sí, el pillín de Luo dice que de hecho ese es su plan, él quiere que la vampira lo busque enfrente de la prota a ver si la prota se pone celosa. Que bueno, para no perder tiempo nos adelantaremos al momento del baile, donde vemos precisamente a Luo con la vampira que está enamorada suyo, y al otro costado del baile vemos que a la prota, a quien la verdad no parece importarle en absoluto si Luo está con otra, o sea el plan de poner celosa a la prota como que no le va a funcionar al vampiro tóxico. Que alguien por favor le explique a Luo que eso de poner celosa a otra persona solo funciona cuando le gustas a esa otra persona, de lo contrario le dará igual. Pero bueno, ahí en medio de que el vampiro no entendía por qué la prota no se pone celosa, aparece su hermano para llamarlo aparte, siendo que debido a esto Luo tuvo que dejar sola a su acompañante, pero su acompañante no pensaba quedarse sola, por eso se fue a sentar al lado de la prota, con quien se presentó con toda la intención de incomodarla, pues ella sabe que la prota es la sirvienta de sangre de Luo, y como a ella le gusta Luo, quiere aprovechar la ocasión para marcar territorio.
Y bueno, por si no fuera suficiente con las provocaciones de la vampira, la prota tuvo que soportar la escena de cuando Luo se acercó a donde estaban ambas, y en lugar de invitarla a ella a bailar, invitó a la vampira. Sí, gente, invitó a la vampira teniendo a la prota a un lado. Obviamente esto Luo lo hizo con toda la intención de humillar a la prota. Y sí, a diferencia de lo que sucedió con el intento de querer darle celos, ahora la prota sí se vio afectada de que la humillaran de esa forma en su propia cara. O sea, está bien que Luo sea basado y toda la cosa, pero tanto como para sacar a la otra en sus narices, eso sí que no, ahí sí te pasaste, Luo. Y bueno, debido a tal humillación la prota terminó arrebatándole el licor al asistente, tomándoselo todo, emborrachándose, y en ese estado tomó al asistente de los brazos para que baile con ella. Que claro, esto es algo que no iba a pasar inadvertido a los ojos del vampiro tóxico. Él obviamente se dio cuenta de inmediato que su asistente andaba bailando con la prota. Y claro, como el asistente conoce que su jefe es re tóxico, comenzó a sentir que haber aceptado bailar con la prota fue una malísima idea, que cuando el plano nos muestra al vampiro tóxico vemos que en efecto ya se puso en modo tóxico mirando con ojos de muerte a su propio asistente. Que en una de esas, como la prota está bien borracha, le dio por sacudirse al asistente y salir del salón de baile, con lo cual, Luo fue a seguirla, pero eso sí, en el camino le hizo ver al asistente que al rato le cobraría el hecho de haberse puesto a bailar con su waifu. F por el pobre asistente, pero nada, la vida sigue, el manga sigue, la prota sigue caminando, así que Luo tuvo que acelerar el paso para alcanzarla. Sin embargo, en una de esas la prota le dio una tremenda bofetada a Luo a ver si así se le quita lo basado, que claro, la prota se atrevió a hacer esto solo porque está reborracha, en caso contrario ni siquiera se le fuese imaginado. Siendo que luego de haber hecho esto, se fue directo al baño a vomitar porque la cruda que carga ya no la aguanta, y eso que solo se tomó una copa de vino. Imagínense si fuese tomado más, ahora estaría peleando contra todo el baile al mismo tiempo. Pero bueno, el caso es que luego de que la prota vomitó perdió fuerzas, así que arrastró hasta llegar al piso, solo que en eso, el vampiro basado la recogió porque tampoco es que piense dejarla tirada en el baño como si fuera una indigente. Luo podrá ser basado pero tampoco tanto. Él en lugar de dejarla tirada en el baño se la llevó a la habitación, y aunque la prota se comenzó a resistir porque pensaba que Luo quería hacer cochinadas con ella, el vampiro le dijo que se calme, que por el momento no harán nada indecente. Por el contrario le ofreció un poquito de leche, que gente, les estoy hablando de leche de la normal, no sean mal pensados, pero igual la prota no quiso recibir la leche porque ella ahora se encuentra en su etapa de rebelde. Que ante la negativa, Luo le dijo a la prota que la leche es buena para aliviar la borrachera, pero como la prota seguía reacia a recibir la bebida, Luo tuvo que aplicar una técnica bastante sofisticada para hacérsela tomar, y sí, me estoy refiriendo al traspaso de líquido a través del beso. Fue de esa forma que el vampiro tóxico logró que la prota se tomara la leche, y luego de esto, le dio su respectivo besito en la frente para que se quedara dormida. Que por cierto, todo esto está siendo observado a través de una bola de cristal por la vampira que está enamorada de Luo, siendo que obviamente le dijo a su colaboradora que la próxima misión es deshacerse de la prota para que ella pueda quedarse al vampiro tóxico para ella solita. Cuestión que al día siguiente vemos a la prota ya sin borrachera conversando con el asistente de Luo, quien le mencionó que Luo le dio una buena paliza anoche por haber bailado con ella, y ahí además le advirtió que donde vuelva a hacer algo como eso lo dejará peor, que claro, como esto fue culpa de la prota, esta se disculpó con el pobre asistente, ya que por su exabrupto le dieron una paliza. Pero bueno, si nos guiamos por la reacción del asistente a este, parece no importarle mucho la paliza que le dieron, pues con una sonrisa en su rostro dice que no importa. Tras esto la prota se fue a su habitación, donde al sentarse en la cama notó que había una daga, y claro, esto de inmediato la puso a pensar porque eso de que haya una daga en la cama no parece algo producto de un descuido. Sin embargo, en cualquier caso la prota decidió esconder la daga porque sabe que esa daga puede serle de utilidad en el futuro. Que en eso la prota tuvo que ir a abrir la puerta ya que el mayordomo la solicitaba, y el motivo de la solicitud del mayordomo era para pedirle colaboración en la cena de esa noche, porque a ver, no se nos olvide que la prota sigue siendo una sirvienta, de allí que al momento de la cena la vemos como la propia mesera llevando platos a la mesa donde se encuentran cenando los vampiros del manga. Que en eso, el hermano de Luo comenzó a decir cosas para hacer sentir mal a la prota, pero como Luo notó que la intención de su hermano era la de humillar a su waifu, Luo no lo permitió. Por eso vemos al vampiro basado levantarse molesto de la mesa, tomar a la prota del brazo,
e irse de la cena para demostrarle a su hermano que no piensa permitir que le falten el respeto a su sirvienta de sangre preferida, o sea él sí puede hacer lo que le dé la gana con ella, pero ya permitir que el resto abusen es avaricia. Que en eso vemos a Luo reclamarle a la prota el hecho de que se haya aparecido en la cena, pero bueno, la prota le contó que el mayordomo le pidió ayuda, y como ella al fin y al cabo es sirvienta no se pudo negar, pero el vampiro basado dijo que no le haga caso al mayordomo, de hecho le dijo que no le haga caso a nadie que no sea él, pues se ha dado cuenta que hay un complot en su contra y si se pone a hacerle caso a todo el mundo la van a terminar perjudicando. Sin embargo, ahí la prota le dijo a Luo que quien más la ha perjudicado a ella es el al haberla secuestrado, con lo cual, el vampiro basado se picó, porque aunque lo que la prota dijo es absolutamente cierto, Luo no es capaz de admitirlo, él no es capaz de admitir que lo que está haciendo con la prota está mal, así que por eso ahora se hace la víctima, pero no Luo. Aquí todos sabemos que tú eres el malo de la historia, no vengas con mamadas. Sin embargo, como Luo insistía en mantener su papel de víctima, optó por alejarse de la prota como si estuviera decepcionado de que ella lo rechazara, y bueno, ahí en medio de que Luo finalmente la estaba dejando en paz, la masoquista de la prota lo fue a abrazar diciendo que todo era mentira y que ella en el fondo lo quiere. O sea, esto ya es síndrome de Estocolmo en su máximo esplendor, no hay otra explicación, pero bueno, lo cierto es que la pareja más tóxica en la historia de los manhwas se abrazaron, y se dieron un besito en la frente para asegurarnos que su toxicidad seguirá de aquí al infinito. Que en eso vemos llegar al resto de los vampiros liderados por el hermano de Luo, quien dio la orden a otros cuantos vampiros de capturar a la prota, pero el vampiro tóxico no tiene pensando permitir que le arrebaten a la waifu así nomás, de allí que lo vemos realizar unos hechizos para sacarse a los raptores de encima. Que claro, al ver que Luo protegió de esa manera a la prota, el resto de los vampiros le preguntaron quién es ella como para que él la proteja de esa forma, y bueno, ahí Luo poniendo su brazo sobre el hombro de la prota dijo que la prota es la persona que le gusta, así que pailas, váyanse a joder para otro lado. Que claro, ante la declaración de Luo todos se quedaron asombrados, porque hasta donde todos tenían entendido la prota era una simple sirvienta de sangre, eso de que Luo se había enamorado no lo sabían. Pero bueno, más allá de eso la vampira que está enamorada de Luo le dice a Luo que a él no le conviene estar con la prota, aduciendo que ella es una ladrona, y bueno, la vampira dice esto sobre la base de que la prota le robó su daga, pero a ver, esa daga apareció de repente en la habitación de la prota. Lo que la prota no sabía es que era una trampa para culparla del robo, siendo que ahora la vampira dio la orden a los mayordomos de revisar la habitación de la prota para que cuando encuentren allí la daga, Luo se entere que la prota es una ladrona, pero cuando llegaron los mayordomos dijeron que no encontraron ninguna daga en la habitación de la prota, lo cual solo demuestra una cosa, y es que la prota escondió muy bien esa daga, porque hasta donde habíamos visto ella la tenía, pero bueno, el caso aquí es que como la vampira no pudo demostrar que la prota tenía la daga, ahora nadie le hace caso, incluso el mismo hermano de Luo abandonó la escena decepcionado de que la vampira no haya tenido éxito en incriminar a la prota. Siendo que tras la partida de los vampiros alborotadores, al vampiro tóxico le comenzó a doler la cabeza, porque bueno, tanto culebrón pone mal a cualquiera. Y bueno, ahí en medio del consuelo Luo se aprovechó para decirle a la prota que está contento de que ahora ella se preocupe por él y toda la cosa. Obviamente esta escena es bastante repulsiva si la vemos desde el punto de vista de un secuestrador que está queriendo hacer ver que la secuestrada lo quiere, en cambio si la vemos desde la óptica romántica puede llegar a ser conmovedora. En cualquier caso yo sigo sosteniendo que el vampiro basado es un secuestrador y debo recalcarlo. Pues a mi entender la expresión de la prota no es la de alguien que esté genuinamente preocupada, y si a eso le sumamos eso de que dijo sobre que su reacción al irlo a consolar fue involuntaria ya que sintió el deber de auxiliarlo debido a que él lo hizo antes, queda claro que la waifu está actuando por obligación y no por gusto, pero bueno, cada quien romantiza este tipo de escenas a su conveniencia. Cuestión que en un cambio de escena vemos a la vampira rubia recaliente porque su plan de incriminar a la prota con la daga no funcionó, y claro, como suele suceder en la mayoría de los casos cuando alguien fracasa, en lugar de responsabilizarse de su fracaso, la vampira rubia volteó a ver a una de las criadas para culparla a ella del fracaso, pues ella era la encargada de esconder la daga en la habitación de la prota sin que ésta se diera cuenta, y bueno, cuando la rubia le preguntó a la criada dónde escondió la daga siendo que ésta le respondió que en la cama, la rubia se recalentó y le dio senda cachetada porque es que la rubia dice que haber escondido la daga en la cama fue lo que hizo fracasar el plan, y en parte tiene sentido,
O sea, si la daga estaba en la cama, la prota la encontraría muy fácilmente y no sería difícil para ella concluir que era una trampa, motivo por el cual la waifu se terminó deshaciendo de la fulana daga. Así es como luego de que la rubia abofeteara a la pobre criada, se dirigió a la ventana del inmueble pensando en que independientemente del error de la criada, lo que ella debe hacer ahora es recuperar la daga, pues esa daga es importante para ella, si cae en manos equivocadas sería un problema. Y es que en eso nos vamos a enterar que quien tiene la daga de plata es el mayordomo de Luo, pues resulta que este basado se metió en la habitación de la waifu, encontró la daga antes que nadie, y se la llevó porque al parecer quiere quedársela. El detalle es que antes de que se fugue con la daga en su poder fue sorprendido por Juan, el cual trae una túnica que lo hace parecer a un monje, de allí que el mayordomo tardó un poco reconocerlo, pero cuando supo quién era, sonrió ya que sabe que tendrá la oportunidad de darse de madrazos con el Juan, porque es que desde su encuentro pasado ambos como que se traen ganas. Que en eso además el Juan basado le dice al mayordomo que le entregue la daga si no se quiere morir. Obviamente esta forma de pedir las cosas de Juan no es para nada amistosa, en su lugar es una clara invitación a pelear, por eso el mayordomo, entendiendo esto y como quiera que ya traía ganas de pelearse contra el monje, le dijo Juan que si es muy valiente que se acerque e intente quitarle la daga. El detalle es que antes de ver en qué queda esto, al mangua se le ocurrió la brillante idea de cambiar de escena para mostrarnos cómo duermen Luo y la prota. Lo bueno es que justo allí comenzó a sonar el teléfono de la habitación, así que el vampiro basado no tuvo más opción que levantarse para atender la llamada. Y bueno, resulta que en la llamada le informaron que su mayordomo aparentemente tuvo un accidente, porque es que el pobre estaba tirado en el suelo todo manchado de sangre como si se hubiese lanzado desde la cima de la mansión, pero claro, nosotros sabemos que eso no fue ningún accidente, sino que de seguro fue Juan que lo lanzó desde allí. Que tras esto, el manga nos traslada a un día antes para que veamos al mayordomo siendo buena persona con el hermano de la prota. Ahí le daba ánimos para que se recupere, le decía que su hermana estaba bien, o sea, básicamente el manga nos está mostrando estas escenas del mayordomo siendo buena persona para que nos encariñemos con él ahora que se va a morir. Que regresando al presente vemos a la prota junto con el vampiro basado llegando al hospital. Ahí el vampiro basado expresa estar súper preocupado por la salud de su preciado mayordomo. Lamentablemente, cuando irrumpió en la sala de operaciones donde éste estaba, los doctores le informaron que ya ellos no podían hacer nada, que el mayordomo se iba a morir, y que lo mandaron a llamar porque éste pidió como última voluntad hablar con su jefe. O sea, el mayordomo no pidió hablar con su mamá, con su papá, con algún hermano, con su novia, a él le dijeron, te quedan pocos minutos de vida, y respondió, quiero gastarlos hablando con Luo. Y bueno, esta decisión es cuanto menos cuestionable, pero el caso es que cuando a Luo le dijeron que al mayordomo le queda poco tiempo, este no quiso aceptarlo. En lugar de eso se acercó al mayordomo aplicándole RCP al mismo tiempo en que le decía que deje lo cobarde, que no se puede morir tan fácilmente. Pero bueno, si me preguntan, guiándome por la cara del mayordomo, Luo lo que está logrando con su intento de reanimación es matarlo más rápido, y por más que el mayordomo le hacía señas para que pare con su intento de reanimación ya que tiene algo que decirle, el vampiro basado expresaba que no quería escuchar nada de lo que tuviera que decirle porque él antes lo va a revivir. Que bueno, ahí entre la diferencia de opiniones, el mayordomo logró expresar que Juan tiene la daga de plata, que cuando el mayordomo escuchó puso cara de preocupación. Pero antes de que el mayordomo pudiera darle más detalles cerró los ojos porque entre que ya se iba a morir y el zarandeo que estaba ocasionando Luo, era lógico que el pobre mayordomo muriera. A esto, el vampiro basado volteó a ver a uno de los médicos exigiéndoles que revivan al mayordomo, pero claro, lo que hizo el médico fue acercarse para cerrarle los ojos al cuerpo sin vida del mayordomo, que cuando Luo vio esto se reenojó con el médico, así que agarrándolo por la bata le dijo que lo reviva, que el mayordomo tiene la mitad de su sangre de vampiro, o sea, Luo dice que como el mayordomo es mitad vampiro no debería de morir tan fácilmente. Pero a ver, el médico le explica que precisamente porque el mayordomo es mitad vampiro, es que le fue tan difícil salvarlo, o sea, su genética es única en el mundo, así que como que no le hallaron la vuelta para evitar su muerte. Sin embargo, el vampiro basado ya se cansó de escuchar las excusas de los médicos, así que ahora sacó una navaja, y no es para rajarse a los médicos, pues ahí vemos que a quien terminó rajando fue a sí mismo, ya que su intención era la de su propia sangre al mayordomo. Que cuando los médicos vieron esto se asombraron y nerviosamente le dijeron al vampiro que ese tipo de transfusión de sangre está prohibida,
pero pailas, al vampiro le vale verga si está prohibido darle sangre vampiro a un mitad vampiro. Si de algo está seguro Lugo es de que no piensa dejar que su apreciado mayordomo cuelgue los tenis. Que mientras Lugo intenta la transfusión vemos que la prota está rezando a sus espaldas apareció el hermano de la waifu. Pero Lugo no quiere a Mirones observando la transfusión así que de inmediato fue a cerrarle la puerta en la cara. Que gente, yo ya sabía que Lugo era un basado pero no tanto. Pero bueno, ahí mientras Lugo cerraba la puerta comenzamos a escuchar a alguien toser fuertemente, y sí, resulta que quien está tosiendo es nada más y nada menos que el mayordomo. Ante la escena ninguno de los médicos podía creer que la transfusión de sangre haya funcionado, pero a ver, también es cierto que funcionó porque el vampiro basado hace lo que quiere y el guión lo apoya, de hecho creo que si él quisiera transformarse en Super Saiyajin lo haría. Que encima de todo le dice al médico jefe que no se fuera a poner de sapo a contarle a los demás que es capaz de hacer lo que le da gana y el guión lo apoya, porque si no se pueden poner celosos los demás personajes. Así es como tras esto vemos a Lugo y a la prota abandonando la sala de operaciones, dejando el resto de la recuperación del mayordomo en manos de los médicos. Que mientras esperan afuera el vampiro basado luce bastante preocupado, pero la verdad es que la prota sabe que todo es teatro. Ella sabe que el mayordomo estará bien porque aun si el guión dispusiera lo contrario Lugo se encargaría de cambiarlo todo. Pero bueno, en cualquier caso Lugo insiste en fingir que está preocupado por el mayordomo, así que mientras espera su resurrección, el vampiro basado se puso a echar el cuento de que él y el mayordomo son amigos desde que eran pequeños. Que como el mayordomo era mitad vampiro fue discriminado por su familia, así que un día, cuando se lo encontró llorando por ese motivo en la calle, Lugo decidió levantarlo, decirle que no sea mamón que deje de chillar por ser mitad vampiro, y que en lugar de quedarse en esa familia que no lo valora, mejor lo invitó a ser su mayordomo. Así es como desde ese entonces Lugo y el mayordomo se volvieron inseparables, así que el vampiro basado, a pesar de ser un secuestrador de mujeres, siente que tiene la responsabilidad de cuidar al mayordomo, o sea este Lugo es un secuestrador responsable. Por eso dice que buscará al responsable de haber herido al mayordomo y que lo hará pagar con su vida. Ay Diosito lindo, que alguien le avise a Juan que lo quieren matar. Qué bueno, entre tanto vemos a Juan con su traje de monje entrando a una guarida que parece ser la de un monje, donde hay otros tipos vestidos de monjes. O sea si estos no son monjes no sé qué son, pero bueno, el caso es que ahí Juan tiró la daga en la mesa diciendo que ha completado la misión de recuperarla, siendo que en eso, vemos que es felicitado por la vampira rubia que al parecer es la jefa de la secta de monjes. Ahí además, vemos que la vampira rubia le pide a Juan que entre a su oficina, y bueno, ya estando ambos a solas la waifu le pide a Juan que se quite la camisa, y no es para hacer cochinadas, la razón por la que la rubia le pidió a Juan que se quitara la camisa, es porque ella sabía que estaba herido, como vampira puede detectar fácilmente el olor a sangre, así que cuando vio llegar a Juan con la daga, supo de inmediato que éste estaba herido. Ahora la intención de la rubia es la de sanar a su hombre ya que fue por culpa de su misión que lo hirieron de esa forma, o sea ya con esto nos damos cuenta que la pelea contra el mayordomo no fue para nada sencilla, si bien el mayordomo se llevó la peor parte, Juan reconoce que el condenado era fuerte, de hecho es la primera vez que Juan resulta tan herido en un combate pero bueno, son gajes del oficio, cuando vas por la vida ofreciendo hostias, tarde o temprano llegará un momento en que te van a dar lo tuyo. Pero bueno, independientemente de lo que fue la épica batalla entre Juan y el mayordomo, que dicho sea de paso no pudimos ver esa épica batalla porque el manga cambió de escena, ahí nos enteramos que la vampira rubia y Juan son familia, no me queda claro si son primos, hermanos, madre e hijo, no sé, eso no lo especificaron, lo que sí dijeron es que son familia, de allí que la rubia vampiro no siempre fue vampiro, ella anteriormente era humana igual que Juan, de allí que reniega eso de haberse convertido en vampira, a ella como que no le gustó mucho haberse convertido pero bueno. Ahí Juan le dice que buscará la manera de revertir su transformación, sin embargo, la rubia dice que no tiene fe, que lo mejor para Juan es que no gaste tiempo buscando una cura, de allí que le aconsejó que mejor se dedique a volverse más fuerte. Ahora bien, en un cambio de escena volvemos al hospital, donde uno de los doctores le informa a Lugo que la operación del mayordomo fue un éxito, lo que significa que como era de esperarse, el mayordomo revivió por mero capricho del vampiro basado. A esto, el médico le dice a Lugo que como ya el mayordomo está fuera de peligro, no es necesario que él ni que la prota permanezcan en el hospital,
por eso los invitó a irse a su casa, asumiendo el cuerpo médico la responsabilidad de llevar a cabo exitosamente la recuperación del mayordomo. Con relación a esto Luo estuvo de acuerdo, de allí que junto con la prota se dispusieron a regresar a casa, pero eso sí, antes de irse les advirtió a los médicos que cuiden bien del mayordomo, que no quiere sorpresas, y que si lo llegan a necesitar no duden en llamar. Tras esto, el vampiro basado y la prota se fueron, siendo que en eso, ambos fueron vistos por el hermano de la prota, quien lejos de irse se quedó espiando y bueno, ahí pudo confirmar que su hermana y Luo eran los que estaban en el hospital. Situación que lo dejó pensativo, porque es que él no se enteró que su amigo el mayordomo había sido internado producto de un atentado mortal que perpetraron en su contra. Que por otro lado, vemos a la prota y a Luo a bordo del carro para dirigirse a casa. Allí Luo le expresa a la prota su inconformidad sobre que ella haya tenido que presenciar toda la escena anterior del mayordomo moribundo y de la transfusión ilegal, pues ahora el vampiro basado nos quiere dar a entender que él se preocupa por el estado mental de la prota, ya que aduce que esas escenas pudieron haber sido muy crudas para ella. Y bueno, la verdad que el chiste se cuenta solo, estoy seguro que esas escenas no fueron más traumáticas que las del abusando de ella en contra de su voluntad, pero bueno, como la prota está sufriendo de Estocolmo. Le dijo a Luo que no se preocupe por ella, que ella quiere ayudarlo, así que no hay problema en que ella vea ese tipo de cosas como las que vio en el hospital. Por el contrario, la waifu le expresó al vampiro que pudo escuchar cuando en su lecho de muerte, el mayordomo expresó algo sobre una daga, y bueno, para ella no fue difícil llegar a la conclusión que esa daga era la que la rubia estaba buscando en su cuarto. De allí que la prota entendió que el mayordomo, por orden de Luo, fue quien extrajo la daga de su cuarto para protegerla de ser incriminada. Y aunque esto podría considerarse como un gran favor, la prota no está muy conforme ya que considera que la están sobreprotegiendo. Y sí, en parte Luo reconoce que la están sobreprotegiendo, pero también dice que es porque la quieren, y que precisamente porque la quieren, Luo, haciéndose la víctima, le expresa que no quiere que la waifu lo vaya a dejar nunca. Siendo que ahí, en medio de ruegos y victimización, la prota terminó por aceptando la disculpa de Luo y abrazándolo al tiempo en que le promete que nunca se separará de él. Que si se dan cuenta, este vampiro basado se está saliendo con la suya, ya convenció a la prota de que se necesitan mutuamente. Tengan cuidado con gente así de manipuladoras en sus vidas, es un buen consejo que les doy porque los quiero mucho aunque no estén viendo casi los vídeos de este canal sinvergüenzas. Pero bueno, ya los regañé. Ahora continuando con el manga, vemos que Luo aprovechó la ocasión para acercarse románticamente a la prota, y bueno, ya nos tendremos que hacer una idea de lo que ocurrió después porque justo en eso la escena cambió. Ahora nos muestran a la prota peinándose en la casa, donde al parecer transcurrieron varios días desde la escena del carro porque la waifu expresa que el estado de salud del mayordomo ha mejorado. Tras esto la prota salió para irse directo a la escuela, porque es que recordemos que ella no tiene permiso para ir a otro lugar, si Sail debe ser a la escuela y cuando salga de la escuela debe irse directo a la casa. Pero bueno, el caso es que cuando la prota llegó a la escuela, fue abordada en el pasillo por nada más y nada menos que Juan, quien con su cara depresiva de siempre le pidió a la prota un momento para hablar, y como la prota no sospecha que él es malo se lo concedió. Así es como se fueron a uno de los salones para escuchar qué es lo que Juan tiene para decir, y bueno, ahí Juan le preguntó a la prota si no lo recuerda, pues según Juan ellos eran amigos de la infancia. Pero claro, ante esta confesión la prota se quedó pensativa porque ella en realidad no recuerda haber tenido en la infancia un amiguito flacucho y pelo gris. El detalle es que cuando nos trasladamos al recuerdo vemos que Juan no era ni flacucho ni pelo gris, o sea, cuando era niño Juan se parecía más a Luo que a su yo actual, de allí que la prota no lo recordara a simple vista. Pero cuando Juan le fue narrando ese último encuentro que tuvieron de niños cuando le prometió que se reencontrarían más adelante en sus vidas, la prota cayó en cuenta de que Juan es ese amiguito que tuvo en la infancia. Y bueno, siguiendo aquella promesa Juan dice que el reencuentro ha sido un hecho, sin embargo, la prota está asombrada por el cambio físico de Juan, o sea pasó de tener el cabello negro y los ojos azules a ser una persona completamente gris. Con lo cual, la prota le expresó a Juan que su cambio de seguro tiene que ver con el hecho de que sufrió mucho en su etapa de crecimiento. Y sí, Juan le confiesa a la prota que sufrió mucho, sin embargo, Juan sabe que él no ha sido el único que ha sufrido, Juan sabe que la prota también ha estado sufriendo, el detalle es que Juan también sabe que la prota está sufriendo del síndrome de Estocolmo, de allí que es entendible que se quiera hacer la boluda. Pero no,
Juan no piensa permitir que la prota se olvide del odio que ambos le tienen a los vampiros, por eso lo vemos zarandeando un poco a la prota y recordándole que los vampiros son los enemigos de la humanidad, de allí que ella no debería de sentirse cómoda viviendo con el príncipe de los vampiros. A esto, la prota, que ya tiene el cerebro bastante lavado, dice que Luo es diferente al resto de los vampiros, pero las pelotas. Juan dice que Luo es la misma verga que el resto, son vampiros igual, son los responsables de acabar con sus familias. De allí que lo que ellos deben hacer como humanos, es mantenerse firmes en la cruzada para recuperar el territorio perdido a manos de los vampiros, y bueno, es por eso que Juan le pide a la prota que se una al grupo de cazadores de sangre, cuyo principal propósito es exterminar a los vampiros. Que claro, cuando la prota escuchó esto puso cara de trauma porque ella no sabía que existían cazadores de vampiros, y mucho menos que su amigo de la infancia lideraba tal grupo, pero bueno. Para saber cómo sigue esta serie, si la prota se une a los cazadores de vampiros o si se sigue haciendo la boluda, tendremos que esperar a una tercera parte de este resumen, la cual llegará tan pronto como cuando este resumen alcance los 7000 likes y 300 comentarios. Ya saben qué hacer, los quiero mucho, no hagan spam y Dios los bendiga.